iglesia, hay muchas ilustraciones en la Biblia, ¿no? Acerca de las personas que componen la iglesia. Dice que somos ovejas de un rebaño, dice que somos soldados de un ejército, dice que somos pues miembros de una familia, miembros de un cuerpo, pero también dice que somos piedras vivas que forman un edificio espiritual, ¿vale? Y pues yo no sé cuántos saben que nuestras propias vidas, la de cada uno de los que estamos aquí, están en construcción, porque Dios ha comenzado una obra en nosotros y Él es quien va trabajando en nuestras vidas, ajustando cosas, para que cada uno de nosotros seamos cada vez más semejantes a Jesús. Ese es como nuestra meta, ¿no? Nuestro enfoque. Señor, queremos ser como tú, queremos ser imitadores, o sea, queremos seguirte, ¿vale? Entonces estamos en ese proceso de transformación, de construcción, pero también la iglesia como tal, es decir, el conjunto de creyentes, está en construcción. La iglesia aquí en Estepa está en construcción, no la iglesia, un edificio que estamos construyendo, que gloria a Dios, ¿no? Si eso fuera posible, sino que nosotros también, porque, ¿sabes una cosa? Como dice que cada uno de nosotros somos piedras, pero no piedras inertes, piedras vivas. Entonces, cuando cada uno de nosotros ocupamos el lugar donde Dios nos quiere poner, nosotros estamos construyendo la iglesia. Y eso significa que cada uno de nosotros tenemos dones, habilidades, capacidades, funciones que Dios nos ha dado, ¿vale? Y por eso digo que estamos en construcción, porque mira, Luz, ¿vale? Ha estado aquí compartiendo un sentir, ha estado poniendo lo que Dios le ha dado, ¿vale? Simplemente un testimonio. Pero cada uno de los que estamos aquí tenemos algo que aportar en diferentes áreas. No hace falta que todo el mundo esté aquí delante, ¿vale? Porque ya está. Yo prefería sentarme y que otro predique, ¿vale? Pero bueno, Dios me ha llamado, ¿vale? A compartir la palabra y gloria a Dios. Pero que cada uno de nosotros somos valiosos, somos importantes para el cuerpo de Cristo. Amén. Así que yo te animo a que encuentres tu lugar en el Señor. Y bueno, hoy vamos a seguir compartiendo, habíamos dicho, de seguir reforzando el tema del bautismo en agua. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca del bautismo en agua porque es uno de los mandamientos básicos, esenciales, ¿vale? De la palabra de Dios, del Evangelio. Decíamos que es como el ABC. Y estuvimos hablando pues bastantes cosas y hoy hemos dicho que vamos a seguir reforzando, ¿vale? Con algunos versículos que hablan acerca del bautismo. Yo quisiera que me acompañes a Mateo capítulo 3, versículo. Este versículo, voy a pedirle a José Antonio que proyecte la imagen esa, José Antonio, ¿vale? Luego, cuando ya, para que lo tengas listo. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo del 11 al 17. Mira, para no repetirte todo lo de la semana pasada, si tú no has podido verlo, que sepas que tenemos un canal de YouTube y ahí se van subiendo las prédicas. Entonces, yo te recomiendo que si tú estás interesado en conocer acerca del bautismo en agua, te escuches el mensaje del viernes pasado, ¿vale? Sobre bautismo. Ahí pues estuvimos hablando de muchas cosas, significado, simbolismo, qué es un mandamiento, ¿vale? Cómo se procede, cuáles son los requisitos y tal. Pero mira, yo lo que quiero leerte para introducción hoy es el bautismo de Jesús, ¿no? Porque mira, que hablábamos la semana pasada que el bautismo, una de las cosas que representa es que cuando uno se sumerge debajo del agua, que la palabra bautismo viene de baptizo, que significa sumergir en el griego, ¿vale? Cuando uno se sumerge, se identifica con Cristo en su muerte, en su sepultura. Estamos diciendo, yo muero a mi vieja vida. Pero cuando sale del agua, está diciendo, pero también me identifico con Jesús en que yo resucito a una nueva vida con Él. Ahora tengo una nueva vida con Él, ¿vale? Pero ahora aquí lo curioso es que, ¿sabes qué? Jesús se bautizó. Y podemos pensar, bueno, pero Jesús, ¿qué necesidad tenía de bautizarse si Él no tenía pecado? ¿Vale? Pero vas a ver que esto es muy importante, porque si tú observas la vida de Jesús, Jesús vivió su vida, aunque Jesús era Dios, el Hijo de Dios, 100% Dios, pero 100% hombre, habitando en un cuerpo humano, enfrentando las tentaciones y enfrentando este mundo hostil en la misma condición
que tú y que yo, pero no cediendo a las tentaciones y no pecando jamás. ¿Entiendes? Esto es muy importante, porque yo me puedo identificar con Jesús. Mira, si tú lees, no lo vamos a leer ahora todo, pero ahí por Mateo 3, en el capítulo 4 también habla de las tentaciones de Jesús, de que en el desierto el diablo vino a tentarlo. Y Jesús enfrentó a Satanás y enfrentó las tentaciones en condición humana. Él no hizo uso de su gran poder sobrenatural para librarse de las tentaciones, sino que él estuvo ayunando y cuando vino el diablo a tentarle, él podría haber dicho, bueno, venga, que se convierta, que aparezca aquí un festín de comida. No, cuando Satanás le dijo, dice, mira, si tú eres el Hijo de Dios y estás pasando hambre, ¿por qué no le dices a esa piedra que se conviertan en pan? Que bien puedes. No, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús estaba marcando el camino por el que tú y yo también tenemos que transitar, ¿vale? Y eso es muy importante porque nuestro Señor caminó de tal manera que nosotros podamos seguir sus pisadas, podamos imitarle. Y también lo hizo con el bautismo. Mira, Mateo capítulo 3, repito, no porque tuviera necesidad, sino para darnos ejemplo. Versículo del 11 al 17. Si tú lees el contexto del capítulo 3, el que está predicando ahí es Juan Bautista. Juan Bautista es un mensajero que Dios había enviado antes de que Jesús aparece en escena pública. Dice que para preparar, predicando sobre arrepentimiento, preparando el camino para cuando venga Jesús. Y mira lo que dice aquí en el versículo 11. Dice, yo, está hablando Juan Bautista, dice, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es una ilustración, ¿no?, de que Jesús viene a hacer limpieza, a ver quién es genuino y quién no. Y está poniendo el ejemplo del trigo, de la paja, de hacer una separación. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, donde Juan Bautista estaba bautizando, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, salió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz de Dios hablando desde los cielos, el Espíritu Santo viniendo sobre él, diciendo, él es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento, ¿vale? Una señal de la aprobación de Dios, de este es mi enviado, este es el Mesías. Bueno, mira, Jesús está diciendo, o sea, tú date cuenta de la escena. Juan Bautista, que era familiar de Jesús, sabía que Jesús era el Mesías. Él había sido enviado por Dios a preparar camino para Jesús. Y ahora viene Jesús y dice, venga Juan, bautízame. ¿Qué? O sea, yo te voy a bautizar, tú bautízame a mí, tú eres el Señor. Dice, no, deja, bautízame porque es necesario que se cumpla toda justicia. Es necesario que a través de esto que vamos a hacer ahora, se quede establecido qué es lo que Dios quiere, cuál es el protocolo, entre comillas, a seguir. Mira, date cuenta que en el tiempo en que aparece Jesús, había muchas corrientes religiosas en Israel. Estaban los fariseos, había otra rama religiosa que eran los saduceos, había otros que eran los celotes. Hay un discípulo que era el celote, uno de los discípulos de los apóstoles de Jesús. ¿Sabes qué eran los celotes? Eran terroristas. O sea, todos estaban esperando la venida del reino de Dios. Todos estaban esperando que viniera un Mesías, un Salvador. Todos conocían el Antiguo Testamento, que se hablaba de que vendría uno que libertaría a Israel. Pero en su mente
se hacían su propia imagen de cómo tendría que ser ese Mesías. Por ejemplo, los fariseos estaban empeñados en que hay que guardar a rajatabla la ley del Antiguo Testamento y la santidad. De esta manera va a venir el Señor, ¿no? Pero ya sabemos que por cómo Jesús habla con ellos, se fueron a un extremo de guardar estrictamente la ley, pero olvidarse de la misericordia, olvidarse de la justicia con el que más lo necesitaba, olvidarse de la fe del pueblo, yo soy más santo que tú, ¿vale? Eso eran los fariseos. Luego los saduceos eran otra línea, no tan radical, pero ellos, por ejemplo, no creían en la resurrección de los muertos. Luego estaban los celotes, que te digo, que ellos pensaban que el reino de los cielos tendría que venir con violencia, o sea, tendría que venir a la fuerza, matando a gente del Imperio Romano, dando un golpe de Estado. Y eso era lo que había en la mente de los celotes, ¿vale? Y luego estaba una corriente que parece que Juan Bautista era más de esa línea, que eran los esenios. ¿Qué habían hecho los esenios? Ellos, viendo la contaminación que había en el mundo, en la sociedad, la corrupción, ellos habían optado por aislarse de la sociedad, irse a lugares retirados, al desierto, vivir como en plan comunidades y llevar una vida austera en su manera de vestir, en su manera de comer, dedicarse mucho al ayuno y a la oración. Y parece que de esa línea era Juan Bautista. Esto es historia, ¿vale? Yo te estoy añadiendo contexto histórico a lo que dice la Biblia. Entonces, Juan Bautista, date cuenta, si tú lees un poquito la Biblia, Juan Bautista era muy peculiar porque iba con pieles de camello, comía langosta no langostino, langosta de saltamontes, ¿vale? Con miel, o sea, era un poco peculiar. Y ahí en el desierto, ¡boom!, predicando arrepentimiento, pero resulta que, date cuenta, el Mesías, Jesús, lo que viene es como él se afilia o le da credibilidad al mensaje que está predicando Juan Bautista. Podía haber, imagínate que hubiera dicho, no, aquí esto tiene que pasar como dicen los celotes, a la fuerza. No. Jesús se afilia a lo que está diciendo Juan Bautista. Y entonces él apoya y respalda lo que Juan Bautista está predicando. Arrepentíos. Predicando arrepentimiento. Volveos a Dios. Y como señal de arrepentimiento, un bautismo en agua, que es lo que predicaba Juan Bautista. Bautizarse, y eso significaba cambio, ¿vale? Cambio de actitud, cambio de dirección, arrepentimiento, ¿no? Dejas tu vieja vida, tus antiguos hábitos ahí y pasas a una nueva vida. Eso es lo que estaba preparando Juan Bautista. Entonces, por eso, Jesús viene y dice, Juan, tú bautízame, porque es necesario que se cumpla todo lo que Dios quiere. Es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces, si te das cuenta, ¿por qué es tan importante el bautismo en agua? Tú te das cuenta, o sea, cuando tú estudias las Escrituras, tú te das cuenta la profundidad que tiene. No es un mero acto religioso. O sea, Jesús viene ya desde el principio marcando y estableciendo cuál es el camino a seguir y por qué Dios quiere que esto sea así. Yo le voy a pedir a José Antonio que voy a quitar esta pizarra, quizás. Mira. A ver, sí, correcto, se ve perfecto. Mira, aquí tenemos, pues esto es un listado de muchos versículos que nos habla, especialmente aquí, el propósito, ¿no?, de este cuadrante, es ver cómo se bautizaba la gente en la primera iglesia. Es decir, estos todos son textos de Hechos de los Apóstoles, es decir, después de que Jesús, ya decíamos la semana pasada que él había dicho que la gente tenía que arrepentirse, creer en él y bautizarse, ¿vale? Y él envía a sus discípulos a bautizar, a que enseñen a las personas todo lo que él había mandado. Y entonces, en Hechos de los Apóstoles, y comenzamos con Hechos capítulo 2, ¿vale? Hechos capítulo 2, versículo 38. Este es un texto que ya hemos estado compartiendo en estas semanas, y es que el día de Pentecostés Jesús ya ha muerto, ha resucitado, ha subido al cielo, pero él ha prometido que va a enviar el Espíritu Santo. Y es ese día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo desciende
sobre los discípulos que estaban en el aposento alto. Como ya hemos dicho, Pedro se pone de pie, él empieza a predicar el Evangelio, empieza a predicar acerca de quién es Jesús, y la gente se queda pues convencida de pecado, pregunta qué debe hacer, y mira lo que dice, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra, los que creyeron en esto, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¡Wow! El texto, ¿quiénes se bautizaron? 3.000 personas. ¿Cuándo? O sea, desde que creyeron hasta que tomaron la decisión de bautizarse, ¿cuánto tiempo pasó en base a este texto? Inmediatamente, ¿verdad? ¿Quiénes le bautizó? Decimos, no lo sabemos porque yo no creo que Pedro, el pobre, bautizara a los 3.000. ¿Vale? Seguramente Pedro con el resto de los apóstoles, con más discípulos, porque tú imagínate cómo se te pone el brazo. ¡Wow! Uno, otro, 3.000, ¿no? Te falta día. Pero lo que sí sabemos es que se bautizaron inmediatamente, ¿vale? Y mira, en este texto que hemos leído dice, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Tú sientes que Dios te ha llamado? ¿Tú has sentido en algún momento en tu corazón que Jesús te ha invitado a seguirle? Esto es para ti también, ¿vale? Hechos capítulo 8, que si nos da tiempo vamos a profundizar en este texto. Hechos capítulo 8, vamos un poquito más adelante. Aquí tenemos a un discípulo llamado Felipe. Si tú lees en Hechos capítulo 6, no lo vamos a leer ahora, pero si tú quieres más información de este Felipe, pues Felipe es un hombre que forma parte de la iglesia y que la iglesia, como ha crecido tanto, ellos, ¿sabes qué tenían? Tenían un comedor social. La iglesia en Jerusalén daba de comer a las viudas, se encargaba de las viudas. Y había tanta gente que había parte de las viudas que no estaban siendo bien atendidas y entonces los apóstoles dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que seguir dedicándonos a predicar, así que escogerme de entre todo el pueblo a 7 varones que estén llenos de fe, de buen testimonio y del Espíritu Santo. Y uno de esos 7 es Felipe. O sea, ¿vale? Quizá nos parece, pues no es tan espiritual, es algo muy natural. Sí, pero escogido para servir comida en las mesas. Pero este Felipe dice que también Dios lo usaba poderosamente. Dios lo usaba para hacer milagros, señales, prodigios. Y aquí estamos en Hechos, Hechos capítulo 8, versículo 36. Versículo 36 al 38. Y yendo por el camino, el contexto de este texto es que el Espíritu Santo le pide a Felipe que se acerque a un carruaje donde va un hombre montado y él empieza a predicarle la palabra de Dios. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco era el hombre que iba montado en el carruaje, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Vale? ¿Quién se bautiza? El eunuco, este hombre, ¿vale? ¿Cuándo? Felipe le acaba de predicar, van en el carro, ¿cuánto tiempo pasa? Inmediatamente, ¿vale? El hombre dice, bueno, ¿qué impide que yo me bautice? Aquí hay agua, creo en el Señor Jesucristo con todo mi corazón, ¡pum!, se bautiza, ¿vale? Hechos capítulo 9, un poquito más adelante, ahí nos relata la conversión de Pablo, de San Pablo, ¿vale? Que era perseguidor de la iglesia, perseguía a los creyentes para entregarlos a la cárcel y a ser torturados y matados.
y él va camino a Damasco. Tú puedes leer todo Hechos capítulo 9, la conversión, del 1 al 18, no lo vamos a leer entero, pero él va camino a Damasco y dice que un resplandor del cielo, ¡fum!, aparece, se cae al suelo, se queda como ciego. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién eres, Señor? Y escucha una voz que le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo, ¿vale? ¿Y qué quieres que haga? Vale, le da unas instrucciones y en el capítulo 9, versículo 17, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, que no podía ver, estaba como ciego, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Si tú lees el texto, el tiempo que ha pasado desde que Pablo tiene ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco hasta que se bautiza, 3 días, ¿vale? ¿Quién lo bautizó? Ananías, que era un discípulo, ¿vale? Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio. Voy rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero Hechos capítulo 10, Pedro recibe una revelación. Tiene como una visión, un éxtasis, estando en la azotea de una casa y en definitiva Dios le habla de que tiene que ir y predicar al judío que está en otra ciudad, y Dios le habla de que tiene que invitar a Pedro a su casa a que predique. Y entonces, en definitiva, Pedro va, empieza a predicar allí, y mientras está predicando, ¡boom!, viene el Espíritu Santo sobre todos los que están en esa casa. ¿Y qué es lo que sucede? Pues vamos a leer un poquito ahí de Hechos 10, vamos a leer el versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, versículo 48, bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Los que estaban en la casa de Cornelio, decimos ahí Cornelio y su oikos, porque usamos esta ilustración, nuestro oikos es nuestra gente cercana, parientes, amigos, vecinos, que estaban ahí en la casa de Cornelio, escucharon el mensaje, vino el Espíritu Santo sobre ellos y dice que inmediatamente, ¡pum!, se bautizaron. ¿Quién los bautizó? Pedro y los que acompañaban a Pedro, que eran creyentes de una ciudad llamada Jope. Hechos 16, para que veas que está llena la Biblia de ejemplos. Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15. Aquí vemos a una mujer llamada Lidia. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Lo que está diciendo es que esta mujer, junto con su familia, estaba escuchando atentamente el mensaje de Pablo y tomó la decisión de bautizarse, ella y su familia, ¿vale? Pablo, Silas o Timoteo eran los que estaban allí y posiblemente ellos le bautizaron. Hechos 16, un poquito más adelante. El carcelero de Filipos. Sabes que en Filipos los apóstoles fueron metidos en la cárcel, pero hay un terremoto, ellos están adorando a Dios, un terremoto, se abren las puertas de la cárcel, el carcelero que está asustado dice, me voy a quitar la vida, se iba a suicidar, le dicen, tranquilo, no te suicides, que estamos aquí, que no nos hemos escapado. Y al final le predican al carcelero y él, junto con todos los de su casa, deciden creer en el Señor y bautizarse.
Vamos a leerlo en Hechos 16, versículo... Vale, versículo 31. En el 30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas a los apóstoles porque les habían dado fuerte por predicar el evangelio, le habían dado latigazos. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vale, otro nuevo ejemplo de este hombre cuando escucha el mensaje en la cárcel. ¿Cuándo se bautiza? Inmediatamente, ¿verdad? Esa misma noche, él con todos los de su casa creen en el Señor Jesucristo y se bautizan. Y por último, Hechos 18. Hechos 18, versículo del 1 al 8. Bueno, ahí es en la ciudad de Corintios, no lo voy a leer entero, pero voy a leer versículo 7 en adelante. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, ¿vale? O sea, creían y eran bautizados. Entonces, ¿por qué todos estos ejemplos? Porque es muy importante, ¿no?, ver el patrón que se sigue en las Escrituras. Que mucha gente, tenemos textos abundantes donde personas creían en Jesús y tomaban la decisión de bautizarse, ¿vale? Mira, creer en Jesús y el bautismo es algo que va de la mano, ¿vale? Jesús mismo, cuando manda a los discípulos a predicar, dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Porque es un acto que viene de la mano. Ya lo explicábamos la semana pasada, que creer es una decisión que yo tomo en mi corazón, ¿verdad? Y que evidentemente tiene que haber un fruto, frutos dignos de arrepentimiento. Pero el bautismo es un acto público, ¿verdad? Donde nosotros estamos dando testimonio de, primeramente es un acto de obediencia, porque es un mandamiento también, ¿verdad? Pero también estamos dando testimonio delante de otras personas de que realmente hemos tomado la decisión de seguir a Jesús. Como tenemos un poquito de tiempo, mira, vamos a irnos a Hechos, capítulo 8, versículo del 26 al 40. Hemos pasado, Hechos capítulo 8, hemos pasado por este texto, pero quisiera detenerme un poquito. Hechos capítulo 8, del 26 al 40, ¿vale? Vamos a leer la historia de Felipe y el etíope. Yo te la he contado un poquito así por encima, pero ahí quisiera pues que podamos interactuar, ¿vale? Dice, ya te he explicado quién es Felipe. Era un hermano que formaba parte de la iglesia de Jerusalén, que fue escogido para servir mesa, para despachar platos de comida, en pocas palabras, ¿vale? Pero que era un hombre lleno de Dios. Y que este Felipe luego hay una persecución en la iglesia de Jerusalén y dice, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope de Etiopía, eunuco, ¿sabéis qué es un eunuco? Un hombre que ha sido castrado, ¿vale? A veces por voluntad propia, a veces obligado, pero era bastante común en estos tiempos, ¿vale? Entonces, él era etíope, también era eunuco y era funcionario de Candace, que era la reina de los etíopes.
Y él tenía una posición alta, dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y escucha bien, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, le dice Felipe, ¿pero tú entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y ese texto es Isaías 53, versículos 7 y 8, ¿vale? Es lo que él estaba leyendo. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? O sea, el eunuco leía pero no entendía. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde lo que decía el profeta Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Lo dejamos ahí, ¿vale? Ahora, no sé cuántos se acuerdan de lo que estuvimos usando hace un par de semanas. El método de la espada. Mira, en una lección sobre bautismo, ¿vale? Voy a hacer, perdonadme por mi espada, ¿vale? Porque vamos rápido. Esto es una espada, ¿vale? Dios, o si el texto habla específicamente de Jesús o del Espíritu Santo, ¿vale? Hay textos que están hablando del Padre, que hablan del Espíritu Santo. Personas que están involucradas en este texto, mandamiento, si es que hay algún mandamiento en ese texto, alguna promesa, ¿vale? Ejemplo a seguir, un ejemplo a seguir o un pecado a evitar, ¿vale? Esto es una ilustración que simplemente nos va a ayudar a sacar la enseñanza de un texto, ¿vale? No en todos los textos podemos responder claramente estas preguntas, pero si nos fijamos en el texto que hemos leído, ¿quién vemos involucrado? ¿Quién sí aparece? Dios, Jesús, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿vale? ¿Y qué aprendemos del Espíritu Santo en este texto? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en este texto? En este caso está guiando dando unas instrucciones muy específicas ¿a quién? ¿A quién le está dando instrucciones? A Felipe, ¿verdad? Porque le está diciendo, claramente le dice, oye, acércate a ese carro, ¿vale? Y esto es muy importante porque, mira, cuando tú empiezas a caminar con el Señor, en muchas ocasiones yo he escuchado de muchas personas, ¿no? que dicen esto, es que yo no sé, pero es como si hubiera alguien a mi lado hablándome, como si alguien a mi lado me estuviera hablando todo el tiempo, ¿vale? Y entonces es el Espíritu Santo hablándote, guiándote. Y esto es algo que Dios va a hacer, te va a hablar, te va a decir qué hacer, qué no hacer, cuidado con eso, mira, ve allí, habla con esta persona, toma esta decisión, cuidado con tal cosa, ¿vale? Entonces, eso aprendemos del Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos de las personas? ¿Qué personas hay involucradas en ese texto? ¿Qué personas están?
Felipe y el etíope, ¿vale? No queremos decir eunuco porque no sabe mal, ¿no? Pero... Entonces, ¿qué aprendemos, por ejemplo, qué aprendes tú de Felipe en este texto? Como un discípulo. Eso es muy importante, porque, ojo, que también, mira, Dios no te va a obligar, ¿vale? Dios te habla, te susurra al oído y tú decides si quieres obedecerle o no, ¿vale? Porque podemos resistir al Espíritu Santo. La Biblia nos habla de esto. Podemos resistir. También habla de que podemos contristar al Espíritu Santo, ¿vale? En el caso de Felipe, fue obediente, se dejó guiar, escuchó lo que el Espíritu Santo le dijo y también, ¡pum!, fue obediente. ¿Qué más? Otra cosa que podamos aprender de Felipe. Venga, vamos a darle ahí vuelta a la hormigonera. Muy bien, dependía del Espíritu Santo. Venga, te voy a dar pistillas, ¿vale? Porque veo que estamos un poquillo espesos. ¿Vale? Es un discípulo. Para que Felipe le explicara al eunuco desde Isaías hasta Jesús, Felipe tendría que tener un poquito de conocimiento de las Escrituras, ¿no? Si te das cuenta, el Espíritu Santo nos guía, pero Felipe tenía que conocer, ¿no? Tenía que tener por lo menos una idea de qué dice la Escritura, ¿vale? Entonces, eso es importante. ¿Qué aprendemos de Felipe? Oye, que Felipe, pues conocía la palabra de Dios, ¿vale? Conocía las Escrituras. Para nosotros eso es importante también, ¿vale? El Espíritu Santo nos habla, nos guía, pero nosotros necesitamos llenar nuestra vida de la palabra de Dios, ¿ok? Tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿vale? Porque si no, va a ser difícil. Venga, ¿qué más? Eso Felipe, ¿vale? Le habló, tenía conocimiento de las Escrituras, se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Venga, el etíope. ¿Qué aprendemos de este hombre? Viendo la vida de este hombre, ¿qué vemos ahí? Estaba preparado de pecado y se arrepintió y... Muy bien, eso es lo que el Espíritu Santo hizo en él, pero este hombre, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía? No, no venía de Etiopía. Venga, vamos, 1-0 para cada uno, ¿no? Él era de Etiopía, él servía a la reina de Etiopía, a Candace, pero ¿de dónde venía? Venía de vuelta de Jerusalén. ¿Y de qué venía? ¿Qué venía de hacer ahí? De adorar. En Jerusalén, ¿a quién se adoraba? A Dios. O sea, en ese tiempo pues había muchas culturas, muchos dioses, pero el Dios de la Biblia se adoraba en Jerusalén, ¿vale? Entonces, este hombre tenía mucho conocimiento de las Escrituras. Conocía que era ignorante y quería aprender de esa ignorancia. ¿Os acordáis de la historia de Zaqueo? Como que no sabía, pero tenía ganas, tenía deseo. Él, imagínate, había ido hasta Jerusalén para adorar, aunque no entendía. ¿Y qué venía haciendo? Leyendo. O sea, este hombre tenía interés en conocer, pero ¿comprendía lo que leía? No. ¿Nos pasa eso a veces cuando leemos la Biblia? Sí. ¿Qué dice el etíope? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Tú te has visto en esa situación? Hay personas también en esa situación que necesitas que tú se lo expliques, ¿vale? Mira, una cosa importante. No explicamos cualquier cosa, lo que nos viene a la mente. Por eso es importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios para que cuando tenemos que explicar algo a alguien, lo hagamos con la palabra de Dios. No con algo que, mira, yo esto te lo digo porque a mí me lo dijo no sé quién, que también se lo dijo no sé cuánto, que esto se ha hecho toda la vida así. No, explicamos con la palabra de Dios, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, este hombre tenía interés, quería conocer la palabra de Dios, venía de adorar. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, una vez que se lo explican, ¿qué decisión toma?
obedece. Lo entendió y obedeció. Hay veces que tenemos ganas de conocer, pero no tenemos ganas de obedecer, ¿verdad? También puede ser. Queremos saber, tenemos curiosidad, pero no queremos obedecer, ¿vale? Ok, muy bien. Ejemplo a seguir, yo creo que está claro, ¿verdad? Bueno, de los dos, ¿verdad? Tanto el ejemplo de Felipe, que fue obediente, que fue sensible a Dios, tanto el ejemplo del etíope, que obedeció también, que decidió bautizarse, ¿verdad? Y mandato, mira, no dice explícitamente, pero pienso yo, para ir terminando, que Felipe sí que le habló al etíope de que había un mandamiento. Porque si no, tú te das cuenta en ese texto de dónde saca la idea el etíope de, pues yo me quiero bautizar. ¿Eso qué? ¿Que se lo inventa? ¿Verdad? Entonces, está claro que seguramente Felipe le habla del mandamiento del bautismo. ¿Ok? Y la decisión que él toma, pues, es inmediata, ¿verdad? Es una decisión inmediata. Ok. Pues, ¿qué te parece si nos ponemos de pie? Mira, si algo podemos resaltar hoy, pues es que de manera general todos los ejemplos que hemos visto, todos los textos que hemos estado viendo, ¿verdad? Nos hablan de que cuando las personas han recibido y han entendido, han tomado un paso de obediencia, ¿vale? Y ese paso de obediencia era bautizarse, en los textos que hemos estado viendo, ¿ok? Te das cuenta que no hace falta, no es algo muy complicado, porque la declaración que hace el eunuco, ¿no? El etíope, dice, yo creo en Jesús de todo mi corazón. A ver, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Crees en Jesús de todo su corazón? Sí. Creo que Él es mi Salvador, creo que es mi Señor, quiero seguirlo, ¿vale? Entonces, a veces nosotros podemos cometer el error de añadir requisitos extras que la Biblia no dice. A ver, para bautizarte tienes que llevar 2 años en la iglesia, tienes que caminar 1/4 del suelo, vamos, te tiene que estar apareciendo la aureola, ¿no? Pero es que esos no son requisitos que aparecen en la Biblia, ¿lo entiendes? Pero sí, tomar la decisión de seguir a Jesús, sí. Creer con todo tu corazón que Él es tu Señor y tu Salvador, sí, ¿verdad? Y empezar a dar pasos de obediencia. Entonces, lo que vemos una vez más que el bautismo es algo básico, ¿no? Es algo, eh, no es que hay que tomarlo a la ligera, pero es algo básico, es como el ABC en la vida cristiana. Arrepentirse uno, reconocer que necesita un Salvador, creer en Jesús de todo nuestro corazón y tomar la decisión de seguirle y bautizarse. ¿Ok? Así que hay una fecha ya para julio donde vamos a celebrar bautismos, ¿vale? Si alguna persona tiene inquietud, tiene curiosidad, tiene preguntas y está pensando bautizarse, pues que hable conmigo, que hable con Joana, ¿vale? Que hable con cualquiera de los hermanos que están ahí a cargo y para poder conversar, ¿ok? Así que, ¿qué te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra, Señor. Queremos aprender del ejemplo de Felipe, ser sensibles a tu Espíritu Santo y ser obedientes. También de el eunuco, Señor. También de este hombre que también escuchó y obedeció, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones, Señor. Gracias que tú nos hablas y tú nos guías a la verdad. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Pues, Kaylin, ¿tienes una cosita que decir? Más sorpresa.